3 niños idénticos desaparecieron bajo las anchas ramas del olmo moribundo. Un momento estaban riendo en el jardín delantero, y al siguiente la calle estaba en silencio. Ni rastro de neumáticos, ni una cerca rota, ni siquiera una pisada en la tierra blanda. La casa permaneció inmóvil. Después, los vecinos se mudaron. Las ventanas permanecieron oscuras durante 30 años. El lugar guardaba sus secretos, ninguna respuesta, ningún cuerpo, solo un recuerdo sellado tras las paredes. Hasta anoche, cuando las luces se encendieron solas y alguien oyó voces de niños en el ático, voces que nadie había oído desde 1982. Antes de profundizar en el misterio, suscríbete o guarda esta historia en tus favoritos. No te pierdas lo que te espera en la casa de la calle del Olmo Seco. El sol de principios de junio derramaba una luz dorada sobre las aceras agrietadas de la calle del Olmo Seco. El calor brillaba sobre el pavimento, distorsionando los límites de la realidad lo justo para que la calle pareciera a la vez olvidada y observando en silencio. El número 214 estaba ubicado al final del callejón sin salida, sus ventanas cerradas y la pintura descascarada le daban el aspecto cansado de una casa a la que no se le había hablado en mucho tiempo. Benjamín Ramírez se secó el sudor de la frente con el borde de la camisa y empujó la palanca hacia la esquina de la pared del garaje. La madera contrachapada estaba deformada por el tiempo y quebradiza al tacto. Pero detrás de ella, detrás del panel de yeso, algo no encajaba. ¿Por qué hay un marco donde no debería haberlo?, murmuró, más para sí mismo que para su esposa, que estaba ordenando cajas en la entrada. Laura Ramírez levantó la vista de una vieja caja de herramientas de jardinería polvorientas. ¿Qué? ¿Toda esta sección del garaje? Es raro, como si alguien hubiera cerrado una sección a propósito y no hubiera terminado la estructura. Se acercó con las manos en las caderas. ¿Estás diciendo que estamos a punto de encontrar un tesoro escondido o una familia de mapaches? Benjamín sonrió, aunque con cautela. Ojalá no sea esto último. Con un crujido satisfactorio, la palanca arrancó un gran trozo de yeso, revelando un hueco detrás. El polvo se arremolinaba en el rayo de sol que entraba por la pequeña ventana del garaje. Y entonces lo vieron, una caja de madera encajada entre los montantes y la vieja losa de hormigón, sellada en un espacio de apenas 1 metro de profundidad. El tiempo había teñido la madera de gris y las bisagras de hierro de un rojo intenso y quebradizo. El nombre de una niña estaba garabateado en la parte superior con un marcador permanente descolorido, Dani. A Laura se le cortó la respiración. ¿Qué demonios? Benjamín se arrodilló, quitándose las telarañas. Esto no se siente bien. La caja no estaba cerrada con llave, solo sellada con clavos viejos que se habían aflojado hacía tiempo. Con dedos lentos, Benjamín levantó la tapa. Dentro, el polvo se aferraba como ceniza a objetos que no deberían haber estado allí, ni en un rincón tapiado de un garaje, ni abandonados así, ni olvidados. Un camión de bomberos de juguete, sin ruedas, una maraña de yoyos, una tarjeta plastificada de la biblioteca escolar con Iván Cortés, escrito con letra mayúscula, un cuaderno de espiral rojo y azul lleno de letras al revés y monigotes, y, al fondo, una Polaroid desteñida. Laura levantó la fotografía con cuidado, como si fuera a desintegrarse. ¡Dios mío! 3 chicos idénticos sonreían a la cámara con chaquetas rojas iguales, abrazados. Detrás de ellos, inconfundiblemente, estaba esta misma casa, la barandilla del porche aún torcida, el mismo revestimiento, la misma acera agrietada que conducía a la escalera de entrada. Le dio la vuelta a la foto. No había fecha ni nombres. Benjamín se levantó lentamente, limpiándose las manos en los vaqueros. Trillizos, creo que sí. Intercambiaron una larga mirada. Algo frío se deslizó entre ellos a pesar del calor exterior. Laura salió del garaje con la Polaroid aún en la mano. Sacó su teléfono y buscó trillizos desaparecidos en la calle del Olmo Seco. No tardó mucho, personas desaparecidas, 1989, Daniel,
Iván y Miguel Cortés, de 7 años, vistos por última vez volviendo de la escuela en bicicleta a casa en la provincia de Robleda, Texas. Había fotos, allí estaban sus rostros. Benjamín apareció a su lado, leyendo por encima de su hombro. Desaparecieron de esta calle. Laura asintió lentamente. Creo que vivían justo enfrente. Se giraron juntos, contemplando la tranquila calle arbolada. Una modesta casa de ladrillo se alzaba justo enfrente de su entrada, con el césped ligeramente descuidado y el porche a la sombra de un toldo crujiente. El viento soplaba entre los árboles, levantando hojas secas por la acera como recuerdos susurrados. La casa parecía inmóvil. Benjamín fue el primero en romper el silencio. Tenemos que informar de esto. Claro. La voz de Laura había cambiado, ahora había algo tierno en ella, una dulzura con forma de tristeza. Volvió a mirar la foto, aquellos niños pequeños sonriendo, ajenos a todo, aún vivos en ese instante capturado. Alguien los había ocultado desesperadamente. La policía llegó al final de la tarde, 2 patrullas y un detective con una chaqueta que no le quedaba bien. Tomaron fotos de los objetos, los metieron en bolsas con guantes de plástico y formularon preguntas con un tono seco y formal. Este caso es frío como el Ártico, murmuró un oficial mientras cerraba una bolsa de plástico con pruebas. Cerrado desde el 94, sin pistas en más de 20 años. La detective Wan fue educada, eficiente y completamente desinteresada en especulaciones. Registraremos las pruebas, reabriremos el expediente y haremos un seguimiento si surge algo nuevo, dijo, entregándole una tarjeta a Laura. Pero no esperen un milagro. Estos chicos llevan 35 años desaparecidos. Benjamín asintió respetuosamente, pero Laura se quedó atrás. Miró fijamente la pared, el espacio donde había estado la caja, oculta tras el aislamiento y los montantes. ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué esta casa? Después de que los agentes se fueran, Benjamín empezó a sellar la pared de nuevo. Laura no ayudó, simplemente se quedó parada en la entrada, mirando al otro lado de la calle. La luz del porche se encendió al ver la casa de ladrillo del otro lado de la calle. Una figura estaba sentada tranquilamente en una mecedora, no la había visto antes. Esa noche, mientras el crepúsculo se fundía con un suave naranja sobre los tejados, Laura volvió a consultar el artículo sobre personas desaparecidas. Leyó cada palabra, cada párrafo. Aprendió sus nombres, Daniel, Iván y Miguel Cortés, de 7 años, vistos por última vez cerca de la esquina de la calle del Olmo Seco y Willow Lane a las 4:12 de la tarde. Un vecino dijo que iban en bicicleta y se reían, otro afirmó que nunca volvieron de la escuela. El caso se etiquetó como desaparición no sospechosa y posteriormente se elevó a presunto secuestro. Su madre había aparecido en un periódico de 1990. Seguía en la ciudad. Nunca se había mudado. Solo quiero que alguien recuerde sus rostros, dijo. No desaparecieron así como así, alguien los hizo desaparecer. Laura cerró su portátil. La foto estaba a su lado, en la mesita de noche. En ella, el niño del medio, Iván, tenía un hueco entre los dientes delanteros, Miguel tenía los vaqueros manchados de hierba, Dani, en el centro, sostenía un palo doblado como una espada. Parecían vivos, y ahora eran fantasmas en su garaje. A la mañana siguiente, Laura cruzó la calle. La mujer que abrió la puerta era mayor que en las fotos, claro, tenía el pelo blanco en las sienes, pero su mirada era la misma, aguda, observadora, tierna, con una dulzura que solo surge de un desamor tan profundo que se repliega sobre sí mismo. Sí, dijo ella, mirando a través de la puerta mosquitera. ¿Elena Cortés? Preguntó Laura. La mujer dudó y asintió. Me llamo Laura Ramírez. Mi esposo y yo acabamos de comprar la casa de enfrente, continuó Laura con la voz entrecortada. Estábamos haciendo reformas y encontramos algo, algunas cosas.
Una caja detrás de la pared del garaje. Elena no habló. Había artículos infantiles dentro, dijo Laura, y una fotografía de 3 niños. Elena abrió la puerta mosquitera. Deberías entrar, dijo en voz baja. La sala estaba oscura pero limpia. Un ventilador giraba lentamente sobre la cabeza. El papel tapiz floral se desprendía ligeramente en una esquina. Sobre la repisa había 3 marcos plateados idénticos, uno para cada hijo. Cada uno contenía el mismo retrato escolar, una cara redonda, ojos oscuros, sonrisas idénticas y dentadas. El tiempo no había sido benévolo con las impresiones. Los colores se habían desteñido, pero no los rostros. Elena se sentó frente a Laura, con las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Puedo verlo?, preguntó. Laura metió la mano en su bolso y sacó la Polaroid. Elena la tomó con firmeza. Su rostro no cambió al principio, solo un largo silencio que pareció extenderse por toda la habitación. Sus ojos recorrieron la foto una y otra vez, como si los chicos pudieran decir algo nuevo si se quedaba mirando el tiempo suficiente. Esto fue el día anterior, susurró. Ese de adelante es Miguel, siempre se paraba así, y Daniel, se le quebró la voz, pero continuó. Él eligió esas chaquetas. Dijeron que el rojo era su color de superhéroe. Pasó su pulgar por el borde de la foto como si fuera a calentarse con su tacto. Tenía esta misma foto, dijo. Creí que la había perdido. Estaba detrás de una pared, dijo Laura con dulzura. En una caja con algunas de sus cosas. Elena levantó la vista. ¿En esa casa? Laura asintió. Elena cerró los ojos. Durante años, solía pasar por delante de esa casa, intentando recordar quién vivía allí. Nunca se me ocurrió mirarla después de la muerte de Bernardo Ale. Bernardo Ale, repitió Laura. Él era el hombre que vivía allí en aquel entonces, mayor. El caballero se mantuvo reservado, prácticamente perdió a su esposa antes de que nos mudáramos. Laura sintió que su pulso se aceleraba. ¿Alguna vez lo investigaron? No, dijo Elena en voz baja. Tenía una coartada y era respetado. Volvió a mirar la foto. Pero siempre me lo pregunté. Tenía un perro, Brutus. Mis hijos lo adoraban. A veces los veía acariciándolo en la acera, aunque les advertí que no hablaran con desconocidos. Levantó la vista bruscamente, con una calma y claridad que le provocó escalofríos en la espalda a Laura. Señora Ramírez, esa pared fue sellada deliberadamente. Esos objetos no fueron olvidados. Estaban escondidos. Elena Cortés no durmió esa noche. Había dejado la fotografía en su mesita de noche, boca arriba, mirando al techo. Su mano se deslizaba hacia ella en la oscuridad, rozando sus bordes con los dedos como si fuera una brasa que pudiera reavivar con solo tocarla. Las sonrisas de los chicos la atormentaban como no lo habían hecho en años, no porque se hubieran ido, sino porque, por primera vez en 3 décadas, ya no estaba tan segura de su desaparición. A las 3:17 de la madrugada, salió descalza al jardín trasero de su casa. Había dejado de plantar hacía años, después de que las rosas no florecieran el día que habría sido el 10º cumpleaños de los niños. Ahora solo quedaban hierbas y los restos rebeldes de lirios que se negaban a morir por mucho tiempo que los ignorara. Se arrodilló en la tierra y colocó la fotografía a su lado. Se lo dije a todo el mundo, susurró. No solo estaban perdidos. El viento agitaba la cerca. Un perro ladró débilmente a lo lejos. Elena se levantó y, por primera vez en 15 años, empezó a arrancar la maleza de la tierra. A media mañana, Laura y Benjamín regresaron al número 214, aún abrumados por lo que habían encontrado. La casa se sentía diferente ahora, más pesada. Cada crujido del suelo, cada gemido de las tuberías parecían susurros dejados por personas que se suponía que nunca serían olvidadas.
Se sentaron en el comedor con tazas de café que ninguno de los dos tocó. Tenemos que ayudarla, dijo Laura en voz baja. Benjamín exhaló. No sé cómo. Le dimos todo a la policía. ¿Qué más podemos hacer? No podemos fingir que no lo encontramos, dijo, señalando el garaje con la mirada. ¿Viste su cara? Esa foto se tomó aquí. Hay algo en esta casa que nadie se ha fijado lo suficiente. Benjamín se frotó la mandíbula con las manos. O sea, podríamos buscar a Bernardo Hinojosa, averiguar quién era, qué le pasó. Ya lo hice, dijo Laura. Dio la vuelta a su portátil. Murió en 2002 por un derrame cerebral. Sin hijos. No hay mucha información sobre él, pero encontré su testamento. Benjamín levantó una ceja. ¿Su testamento? Ella asintió. Archivado en el juzgado de la provincia de Robleda. Es de dominio público. Le dejó la casa a una sobrina, una tal Mary Lachlan. Ella la vendió 5 años después a una empresa de alquiler, que la dejó vacía hasta que la compramos. Así que Mary Lachlan podría saber algo. Ya no está en Texas, dijo Laura. Se mudó a Maine en 2008. Pero la voy a llamar. Benjamín la miró. ¿Estamos seguros de que deberíamos ser nosotros los que hagamos esto? O sea, esto es trabajo de la policía, ¿no? Tuvieron el trabajo hace 35 años y no encontraron nada, dijo Laura, más cortante de lo que pretendía. Si fueran nuestros hijos. Benjamín levantó una mano. Vale, tienes razón. Afuera, las nubes empezaban a acumularse sobre la calle, oscureciendo el sol de la mañana hasta convertirlo en un gris apagado. Elena regresó a casa de los Ramírez esa tarde, con los dedos manchados de tierra y la fotografía aún aferrada en una mano. Llamó una vez y esperó. Había recuperado la compostura, calmada, atenta, casi regia en su moderación, pero Laura notó la fuerza con la que agarraba la foto. Pase, dijo Laura haciéndose a un lado. Los ojos de Elena recorrieron la casa al entrar, las paredes, la iluminación, el pasillo. Era su memoria muscular la que buscaba detalles, había pasado tanto tiempo imaginando que este espacio era otra cosa. ¿Encontraste algo?, preguntó Elena suavemente. Solo la caja, dijo Laura. Algunos juguetes, papeles del colegio y la habitación estaba sellada. Benjamín asintió. Se añadieron listones de madera de 2x4 y paneles de yeso. Nada sofisticado, pero deliberado. Elena volvió a mirar a su alrededor. ¿Tenía perro?, preguntó. Benjamín parpadeó. ¿Qué, Bernardo Hinojosa? ¿Encontraste evidencia de un perro? Marcas de mordiscos, arañazos, comederos, algo. No, dijo Laura frunciendo el ceño. ¿Por qué? Elena se giró hacia la ventana delantera y apartó un poco la cortina, mirando el patio. A mis hijos les encantaba su perro, murmuró. Un retriever grande. Lo acariciaban al volver de la escuela y le hablaban a través de la valla. Les advertía sobre los desconocidos, pero un perro así te hace bajar la guardia. ¿Crees que usaron al perro para atraerlos?, preguntó Laura. Elena no respondió de inmediato, y luego asintió. Creo que empezó con el perro, luego con la amabilidad, luego con la confianza. Esa noche, Laura llamó al registro civil de la provincia de Robleda y pidió una copia de los planos de la propiedad de Bernardo Hinojosa. Se sorprendió cuando el funcionario le dijo, qué curioso, no es la primera persona que los pide. Alguien vino el año pasado. ¿Recuerdas quién? Sin nombre, solo un tipo que quería planos del garaje para un proyecto de restauración. Pagó en efectivo por las impresiones. Laura garabateó una nota. ¿Hay algún registro de quiénes eran los cuidadores de Hal antes de su muerte? Probablemente en su historial médico. Tendría que comprobar si es de acceso público.
Laura colgó con más preguntas que respuestas. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio y Benjamín dormía, se sentó en el suelo de la sala con una linterna y examinó cada centímetro de lo que quedaba de la pared del garaje. En el zócalo, detrás de la estantería, encontró algo pequeño, una marca de desgaste, de un gris pálido contra la madera, casi desaparecida con el tiempo. Se acercó. No era una marca de desgaste. Era un nombre garabateado con un clavo o un objeto afilado, Iván. Elena estaba en su cocina temprano a la mañana siguiente, preparando té en una taza desportillada. El jardín estaba a sus espaldas, donde la tierra había sido removida recientemente. Por primera vez en décadas, aún no había plantado nada, pero tenía la intención de hacerlo. Llamaron suavemente a su puerta. Abrió y encontró a la detective Sarah Nolan allí de pie, con la chaqueta arrugada por la humedad de la mañana y una mirada cautelosa pero amable. «Señora Cortés», dijo. «Me gustaría hablar con usted». Elena abrió la puerta. Se sentaron a la mesa de la cocina, té para uno, silencio para ambos. «Vi las fotos», dijo Nolan, «y la evidencia de la casa de los Ramírez, las pertenencias de los niños, la Polaroid y ahora las nuevas marcas encontradas en la pared». Elena arqueó las cejas. «Entonces ahora me crees». Nolan suspiró. «Creo que algo pasó en esa casa». «¿Qué exactamente? Aún no lo sé». Elena juntó las manos. Bernardo Hinojosa no era solo un anciano afligido. «Hay más». «Hemos reabierto el caso», dijo Nolan. «Extraoficialmente. Los casos sin resolver no siempre reciben mucha atención, pero hay suficientes pruebas como para justificar una orden de registro de la propiedad». «Ya lo he buscado», dijo Elena en voz baja. «Durante años, en mi cabeza, una y otra vez». Nolan miró sus notas. «Dijiste que los chicos fueron vistos por última vez en sus bicicletas. ¿Las recuperaron alguna vez?» La mirada de Elena se endureció. «No. Las bicis desaparecieron con ellos». Nolan asintió lentamente. «Entonces quiero excavar debajo del garaje, bajo los cimientos si es necesario». Elena parpadeó. «¿Por qué?» «Porque en 2001, dijo Nolan, ocurrió una desaparición similar 2 pueblos más allá, otro anciano y otro niño que nunca se encontraron. Ese hombre también murió de un derrame cerebral, y adivina qué encontramos en su garaje el año pasado». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Un par de zapatos de niño?» Enterrado en hormigón debajo del calentador de agua. Al día siguiente, se agilizaron los trámites de los permisos de construcción. Nolan trajo una unidad forense con el pretexto de una inspección estructural. El matrimonio Ramírez accedió a la excavación. Retiraron una losa de hormigón cerca de la esquina trasera del garaje. Al principio no encontraron nada, pero luego, justo debajo de la tierra, enterrada en plástico y tela vieja, encontraron una lonchera arrugada, de metal rojo, oxidada por dentro, un par de calcetines, una pegatina de Pokémon y una nota doblada que decía: «Por favor, no le digas a mamá que me llevé las golosinas para perros». Iván. Elena estaba sentada en las escaleras de la casa, sosteniendo la lonchera con ambas manos como si fuera algo vivo. El sol se ponía tras ella, derramando su luz dorada entre los árboles de la calle del Olmo Seco. Por primera vez en 35 años, la calle parecía que iba a respirar de nuevo. Elena estaba de pie al borde del garaje Ramírez, la tierra aún arrancada donde el equipo forense la había dejado, el contorno de los cimientos agrietado e incompleto. En sus manos enguantadas, sostenía de nuevo la lonchera, más ligera de lo que recordaba, como si el recuerdo le hubiera añadido peso. Había sido roja una vez, rojo camión de bomberos, la favorita de Daniel. Recordó a Iván rogando por la misma en la tienda, solo para poder igualarla. Pero esta, estaba segura, había pertenecido a Miguel. Siempre fue el callado, el que no se esforzaba por ser visto pero dejaba notas por todas partes.
La giró lentamente entre sus manos. Olía a óxido, polvo y manzanas viejas. ¿Quieres sentarte?, preguntó Laura suavemente. Elena negó con la cabeza. Si me siento, me desmoronaré. Esa misma tarde, el detective Nolan regresó con 2 pequeñas bolsas de pruebas, una con la pegatina descolorida de Pokémon y la otra con la nota doblada. Elena la miró a través del plástico. Por favor, no le digas a mamá que me llevé las golosinas para perros, Iván. Estaba escrito con crayón rojo, las letras eran irregulares, torcidas. Iván siempre había hecho las cosas con prisas, siempre garabateaba. Es real, dijo Elena, con la voz apenas un susurro. Es suyo. Nolan le dio un minuto antes de hablar. Vamos a traer un Yorradar para escanear todo el patio, debajo de la casa y los alrededores. Elena asintió. ¿Crees que están enterrados? Creo que alguien escondió algo. Nolan dijo, cuando la gente esconde cosas, es porque no quiere que las encuentren. Al día siguiente, Elena trajo una cajita de su ático. No tenía ninguna marca, metida entre 2 cajas de adornos navideños y viejos registros de impuestos. Dentro había docenas de fotografías, ordenadas por año, las vidas de los chicos capturadas en película, cumpleaños, paseos en bicicleta, primeros días de clase. 3 rostros casi idénticos, pero para ella siempre eran diferentes. Los colocó sobre la mesa de la cocina uno por uno. Daniel, siempre con una sonrisa un poco exagerada, con el pelo despeinado sin importar lo que hiciera. Iván, el más alto por un pelo, siempre con las rodillas sucias, rápido para discutir, más rápido para abrazar. Miguel, tranquilo. Dulce, el pensador. Lo que más le gustaba era leer cómics al revés. Se quedó mirando la última foto, tomada 2 semanas antes de que desaparecieran, los 3 de pie en la entrada, cascos puestos, motos listas, sonrisas enormes. Una ráfaga de viento agitó el borde de la fotografía. Entornó los ojos. Al fondo, apenas visible tras los árboles, se veía la esquina de la casa de Bernardo Hinojosa. Junto a ella, inconfundible, la alta silueta de Brutus, el Golden Retriever. Y justo detrás de él, medio oculta por el poste del porche, la figura de un hombre, de camisa delgada y pálida, completamente inmóvil. Elena cogió la foto con el corazón en un puño. Nunca la había visto. Mientras tanto, Laura hablaba por teléfono con la secretaría de la provincia de Robleda. Sí, sigo buscando los registros de los familiares más cercanos de Bernardo Hinojosa, cuidadores, auxiliares médicos, trabajadores de cuidados paliativos, lo que sea. Hizo una pausa mientras la mujer del otro lado tecleaba. Hay una entrada, dijo la secretaria, un hombre llamado Raúl Moreno aparece como auxiliar a tiempo parcial en los últimos 6 meses antes del derrame cerebral de Hal. No hay licencia formal en el archivo, lo cual es extraño. La pluma de Laura se quedó congelada. ¿Tienes una dirección? Solo un apartado postal. Está anticuado. Laura lo anotó. ¿Algo más inusual? Preguntó. Bueno, no sé si importa, pero el certificado de defunción del señor Hall tenía una discrepancia. Un vecino lo declaró muerto en su casa, pero el forense detectó indicios de una caída previa, probablemente unos días antes del derrame cerebral. ¿Se investigó? Se enumeraron numerosas causas. No se realizó autopsia. Laura le dio las gracias y colgó. Raúl Moreno, murmuró para sí misma, el nombre sonaba hueco. Esa noche, Laura volvió a cruzar la calle. Elena abrió la puerta, sosteniendo la foto con la figura borrosa al fondo. Creo que es él, dijo sin preámbulos. Bernardo, Brutus y quizás alguien más. Laura miró atentamente. ¿Son tus chicos los que van en bicicleta? Elena asintió. La mañana que desaparecieron. Laura dudó. Encontré un nombre, Raúl Moreno.
Fue el ayudante de Bernardo el mes antes de morir. Los ojos de Elena se dirigieron hacia ella, oscuros y abiertos. ¿Lo investigaron? Nadie lo mencionó en el informe original. Se sentaron a la mesa del comedor de Elena. Laura extendió los documentos que había recopilado. Elena extendió las fotos. Pieza a pieza, construyeron algo, una forma, un patrón, tal vez incluso una verdad. A la mañana siguiente, el equipo de Yorradar llegó a la propiedad de los Ramírez. Un equipo largo y delgado exploró el patio, el garaje y las losas de hormigón cerca de los cimientos. Benjamín observaba desde la escalera de entrada, con los brazos cruzados, la tensión reflejada en su forma de rebotar una pierna silenciosamente contra la barandilla. El detective Nolan estaba de pie cerca de la entrada del garaje, revisando los escáneres mientras se cargaban. Uno de los técnicos hizo una pausa. ¿Señora? Nolan dio un paso adelante. ¿Qué pasa? Hay un hueco bajo la esquina trasera de los cimientos, de aproximadamente 1,5 x 1,0 metros, con una forma irregular. No coincide con ningún plano de plomería ni con las características constructivas conocidas, tiene una profundidad de 1,2 metros. Podría ser un espacio de acceso, o un pozo sellado. Nolan apretó la mandíbula. Márcalo, dijo. Y trae la excavadora. Elena esperaba en la acera, con las manos fuertemente apretadas y los guantes de jardinería olvidados en los bolsillos. La excavación duró horas. Laura se unió a ella, con los brazos cruzados y la vista fija en el lugar de trabajo. A las 4:17 de la tarde, el operador de la excavadora apagó el motor. El equipo comenzó a excavar a mano. Pasaron los minutos, y entonces se escuchó una llamada: «¿Encontré algo?» Todos corrieron hacia adelante. Un bulto envuelto en plástico. Otro, 3 en total. Pero al abrir las bolsas con cuidado, con respeto, no contenían cadáveres. Contenían bicicletas, 3 bicis de niño pequeñas y oxidadas, aún intactas, aún pintadas con colores brillantes descoloridos por el tiempo. Cada una tenía una etiqueta plastificada atada al manillar: Daniel, Iván, Miguel. Elena se tapó la boca con ambas manos, se le doblaron las rodillas, y Laura la sujetó antes de que cayera. «Estaban aquí», susurró Elena, «estaban aquí». La detective Nolan se arrodilló junto a las bicicletas, examinando las etiquetas. «Enterraron las bicicletas», murmuró, «pero no a los chicos». Esa noche, Elena estaba sentada en el porche, con la foto de sus hijos aferrada en una mano y la lonchera roja a su lado. «Siempre dije», susurró, «que no desaparecían sin más». Al otro lado de la calle, la luz del garaje parpadeó una vez y se apagó. No se movió. El viento agitaba las hojas de su jardín descuidado, y por primera vez en años, no sonaba a silencio, sonaba a respiración, a una casa que exhalaba, a algo enterrado hace mucho tiempo que empezaba a resurgir. Todo empezó con Brutus. Elena no había pronunciado el nombre del perro en años, desde que un recuerdo borroso afloró una noche de insomnio, un destello de los chicos riendo, los 3 acurrucados alrededor del Golden Retriever como si se estuviera haciendo un pacto secreto entre el pelo y la baba. Daniel había insistido en que el perro lo prefería, pero era Miguel quien llevaba golosinas en los bolsillos, las buenas, con forma de tocino. Habían amado a ese perro más que a nada en el camino a casa desde la escuela, quizás más de lo que temían lo que su madre les había dicho: nunca sigan a desconocidos, ni siquiera si tienen perro. El descubrimiento de las bicicletas fue noticia de primera plana a la mañana siguiente, un gran avance en la desaparición de 3 bicicletas en 1989, bicicletas encontradas enterradas en un garaje suburbano. Elena no se molestó en leer el artículo, la foto lo decía todo, una imagen borrosa de las bicicletas oxidadas sobre una lona, con sus etiquetas de plástico colgando, descoloridas por el tiempo, pero inconfundibles. Incluso los colores de las bicicletas se habían conservado: azul, rojo y amarillo. Daniel, Iván y Miguel. Benjamín y Laura intentaron mantenerse alejados de los focos.
Los periodistas llamaron a su casa, tocaron a la puerta, incluso vigilaron la entrada con la esperanza de obtener una declaración, pero Laura solo dijo una cosa: solo queremos respuestas para Elena. La detective Nolan llegó temprano esa tarde. Aparcó calle abajo y se dirigió al porche de Elena con una libreta en una mano y una fotografía en la otra. Encontré esto entre los objetos personales de Bernardo Hinojosa en el County Story, dijo, entregándoselo. Tomada como un año antes de que desaparecieran tus hijos. Ese es Brutus, ¿verdad? Elena bajó la mirada. El perro la miraba fijamente desde la fotografía, con la lengua fuera, los ojos abiertos y confiados. Se sentó obedientemente junto a Hal, quien sostenía la correa en una mano y una bolsa de plástico del supermercado en la otra. Es él, confirmó Elena en voz baja. Tiene las mismas manchas en las orejas. Según los registros veterinarios, continuó Nolan, Brutus fue sacrificado el mismo mes en que desaparecieron sus hijos. El papeleo indicaba que era agresivo. Elena frunció el ceño. ¿Agresivo? Nunca había mordido a nadie, ¿verdad? No, dijo Elena. Jamás. Eso pensé, murmuró Nolan. Creo que el perro vio algo o reaccionó a algo, y alguien quería silenciarlo. Elena apretó la foto con más fuerza. Pero no silenciaron a mis chicos, no del todo. Esa noche, Laura se encontró revisando de nuevo los archivos de periódicos, buscando algo que se le hubiera pasado por alto, un nombre, un hilo conductor, un patrón. Lo que encontró fue un obituario de 1990 para la esposa de Bernardo Hinojosa, June Hall, y una nota curiosa enterrada en la columna: le precedió en la muerte su hijo, Matthew, de 3 años. Laura se irguió. Hal tenía un hijo. El artículo no daba más detalles, no mencionaba la fecha de la muerte del niño ni la causa, solo una línea, como si alguien no quisiera hablar del tema. Profundizó en el tema, buscando en los registros de nacimientos y defunciones del condado. Matthew Hall nació en 1957 y falleció en 1960. La causa de su muerte fue ahogamiento accidental. No hay más información. Pero ese fue el año en que Hal dejó de dar clases. Laura anotó el nombre y lo rodeó con un círculo. Elena regresó a casa de los Ramírez a la mañana siguiente. Laura la recibió en la puerta con café y ojos cansados. Encontré algo, dijo. Se sentaron de nuevo a la mesa del comedor, el mismo lugar donde se habían pasado la Polaroid por primera vez. Esta vez, Laura le entregó una copia impresa del obituario. Elena lo leyó 2 veces. ¿Por qué guardaría ese secreto?, preguntó. ¿Por qué no mencionas a su hijo?, dijo Laura. Quizás perdió algo más que un hijo ese día. Elena pasó el dedo por encima del nombre Matthew. O quizá quería otra oportunidad, susurró. Laura la miró fijamente. ¿Crees que por eso se los llevó? La mirada de Elena era firme. 3 niños, todos de la misma edad. Su hijo habría estado en el mismo lugar. No solo quería un hijo, quería un sustituto. Laura tragó saliva. ¿Y entonces qué pasó con ellos? Elena negó con la cabeza. No lo sé. Pero no creo que actuara solo. La investigación de la detective Nolan estaba en desarrollo. Localizó los registros del hospicio del último año de Hal, eran escasos, pero suficientes para confirmar lo que Laura había descubierto. Raúl Moreno había cuidado a varios pacientes mayores en la zona, pero nunca había solicitado una licencia, y nadie parecía saber de dónde provenía. Nolan tuvo una pista cuando un banco detectó una caja de seguridad inactiva registrada a nombre de Moreno, a la que se accedió una vez en 2003 y nunca más. La caja estaba en Los Ángeles. Nolan consiguió una orden judicial. Dentro de la caja había lo siguiente: una licencia de conducir a nombre de Harold Moss, varios pasaportes, todos vencidos con nombres diferentes, una sola foto, 3 chicos sentados en un banco de madera, de espaldas a la cámara,
pero la forma de sus cabezas, la curva de sus hombros, eran ellos. La foto estaba fechada el 18 de julio de 1990, 10 meses después de su desaparición. Elena se quedó mirando la fotografía un buen rato. Lo sabía, dijo. Benjamín se apoyó en la encimera de la cocina, con los brazos cruzados, mirando la foto por encima del hombro. Estaban vivos. Nolan asintió. Al menos por un tiempo. Laura habló en voz baja. ¿Pero a dónde se los llevaron? Rastreamos la marca de agua de la foto, dijo Nolan. Se imprimió en un laboratorio de un pequeño pueblo de Arizona que lleva décadas cerrado. No es gran cosa, pero es una pista. La voz de Elena se volvió firme de repente. Entonces me voy. Nolan dudó. No es seguro. Me da igual, interrumpió Elena. Si alguien sabe qué les pasó a mis hijos, no me quedaré aquí sentada mientras preguntas. Ya he estado sentada bastante tiempo. Se hizo un silencio, y luego Nolan asintió. Yo te llevaré. Benjamín miró a Laura. ¿Y nosotros qué? Laura miró a Elena a los ojos. Nosotras también vamos. Esa noche, Elena regresó sola a casa. Se paró en su habitación y abrió el cajón donde guardaba las últimas tarjetas de cumpleaños de los niños, cartulinas dobladas, cubiertas de corazones, cohetes espaciales y ortografía torcida. Las recorrió con cuidado, luego metió la mano detrás del cajón y sacó algo que nadie más sabía que guardaba, un mechón de pelo, 3, en realidad, uno de cada uno de sus hijos, pegado con cinta adhesiva dentro de un sobre etiquetado solo con la fecha del 12 de marzo de 1989. Los había cortado después de una noche de baño particularmente caótica. Los niños se rieron tanto que Miguel se enjabonó la oreja y empezó a llorar, hasta que Daniel se tiró un pedo en la bañera e hizo reír a todos de nuevo. Elena sonrió al recordarlo y luego guardó el sobre. Si encontraban algo en Arizona, quería ADN listo. De vuelta en el número 214, Laura entró al garaje una vez más antes de acostarse. Encendió la luz. La sección remendada de la pared no se veía diferente del resto ahora, pero aún podía sentir dónde había estado el secreto, las bicicletas, la lonchera, el nombre Iván tallado en la madera. Se acercó y apoyó la mano en la pared. Había algo bajo la pintura que no había notado antes, un contorno tenue, como un crayón descolorido. Retrocedió un paso y cogió una linterna, enfocada hacia la luz adecuada. La forma apareció, era un dibujo tosco, una figura de palitos, luego 3 más, un perro a su lado y una figura alta detrás, escrita debajo con letras temblorosas, no debemos ir. El viaje a Arizona fue largo y casi silencioso. Elena iba en el asiento trasero, con el sobre con las muestras de pelo de los chicos metido en el bolso, aferrado como un salvavidas. La detective Nolan conducía, con la mirada fija, siempre observando la carretera como si no confiara en que se quedara quieta. Laura iba de copiloto, con su libreta en el regazo llena de preguntas. No hablaron mucho, solo cuando era necesario, reservas de hotel, gasolineras, a qué hora se pondría el sol. Pero el silencio no era incómodo, era expectante, como un suspiro aún no liberado. Era tarde cuando llegaron a Peñasola, un pueblo desolado cerca de la frontera con Arizona. Viejos letreros se aferraban a los postes desteñidos por el sol, camionetas se alineaban en las calles frente a los restaurantes cerrados, el tipo de lugar con una sola gasolinera y 2 iglesias una frente a la otra. Nolan se detuvo frente a un edificio con pintura descolorida y un letrero de madera agrietado, Tanner's Photo Lab, cerrado. Esto es todo, dijo ella. Elena abrió la puerta lentamente, como si el suelo bajo ella pudiera moverse. El interior de la tienda estaba polvoriento, intacto desde hacía años. Un cartel de "Se alquila" colgaba torcido en el escaparate. Nolan había acordado con el dueño de la propiedad, quien lo recibió allí, un hombre mayor con botas de trabajo y gorra de camionero que parecía no haberse afeitado desde que cerró el laboratorio fotográfico.
Solía venir aquí con mi hija para las fotos escolares, dijo. Tanner era un tipo tranquilo, simpático pero peculiar. ¿Recuerdas que tenía clientes que pagaban en efectivo?, preguntó Nolan. El hombre asintió. Casi todos. Esto fue antes de los lectores de tarjetas y las apps de Square. ¿Recuerdas a alguien que imprimiera fotografías de niños alrededor de 1990? Presionó Nolan. Pensó un momento. No podría decirlo, pero había un tipo que vino varias veces durante un par de años, siempre solo, siempre con la misma cámara clásica, una de esas negras y cuadradas. ¿Recuerdas cómo era?, preguntó Nolan. Delgado, blanco, alto, con barba, algunos días bien afeitado, otros. Ojos como si no hubiera dormido. Raúl Moreno. Nolan le mostró una copia de la foto del pasaporte de la caja de seguridad. El hombre frunció el ceño. Ese nombre me suena bien. Sí, es él. No hablaba mucho, pero siempre tenía fotos de niños. Decía que trabajaba en un campamento. ¿Qué tipo de campamento?, preguntó Nolan. No lo dijo, solo que los mantenía fuera de las calles. De regreso al motel esa noche, Nolan extendió la evidencia sobre la cama, la foto del niño, las identificaciones falsificadas, el sobre con muestras de ADN. He contactado con una unidad forense cercana, dijo Elena. Estamos enviando la foto para su análisis cronológico. Mientras tanto, hay otra pista, una propiedad registrada a nombre de uno de los alias de Moreno, Harold Moss, a las afueras del pueblo. ¿Qué tipo de propiedad?, preguntó Laura. Una caravana rural, sin servicios públicos registrados, pero alguien ha estado pagando el impuesto territorial todos los años en efectivo. Elena levantó la vista bruscamente. Nos vamos. La caravana estaba al final de un camino de tierra, rodeada de matorrales y una cerca oxidada. Un buzón estaba doblado cerca de la puerta, con el nombre garabateado con rotulador negro. El lugar estaba tranquilo, no abandonado, sino expectante. Nolan salió primero, con la mano en su placa. Laura lo siguió, con una linterna. Elena se mantuvo cerca, observando cada detalle, las huellas de neumáticos, las pisadas en el polvo, la cortina ondeando en la ventana. Llamaron. No hubo respuesta. Nolan probó la puerta, estaba sin llave. Dentro, el aire estaba viciado. Todo estaba cubierto de polvo, una cama individual con sábanas finas, una mesa, una tetera y una caja de zapatos sobre la encimera, etiquetada con tinta negra, primavera. Nolan la abrió con cuidado. Dentro había docenas de fotografías, todas de niños, algunos mayores, otros menores, algunas sonriendo, algunas borrosas, siempre tres a la vez, pero nunca de frente a la cámara. La voz de Laura se quebró. ¿Son estos? Elena dio un paso adelante y cogió una foto. 3 chicos sentados en círculo, de espaldas al objetivo, dibujando algo en la tierra. Conozco esos hombros, susurró, incluso en blanco y negro. Nolan tomó la caja y empezó a fotografiarlo todo. Registraron cada rincón de la caravana, armarios, cajones, la vieja despensa. Nada más. Excepto la trastienda. Había sido un lavadero. El suelo había sido renovado con madera contrachapada y una sola bombilla colgaba del techo. Algo no cuadraba. Hay algo debajo de nosotros, dijo Elena. Laura iluminó el suelo con su linterna. Una leve costura atravesaba el contrachapado, bordes cortados, no el envejecimiento natural, como si la hubieran abierto o escondido antes. Encontraron una palanca en el cobertizo de herramientas de afuera. La madera contrachapada se levantó con esfuerzo, revelando un hueco bajo el suelo, no profundo, quizá de 1 metro, forrado con aislante y tela vieja. En el centro había una caja metálica cerrada. Nolan lo sacó lentamente. El candado estaba oxidado, pero se rompió con fuerza.
Dentro había 2 diarios atados con cordel, un dibujo infantil de 3 monigotes y un perro, uno con una X sobre los ojos, y un sobre con la etiqueta, Chicos Cortés. Elena lo abrió. Dentro había 3 pequeñas pulseras de cuentas de plástico descoloridas, de esas que se compran en tiendas de todo a $1, cada una con un nombre escrito con letras toscas, Daniel, Iván, Miguel. Elena se arrodilló. Conservaron sus nombres, susurró. Esa noche, Nolan leyó los diarios. No los escribió Bernardo Hinojosa, sino Raúl Moreno. La primera entrada estaba fechada el 22 de septiembre de 1989, 2 semanas después de la desaparición de los chicos. Se están acomodando, todavía asustados, sobre todo el más pequeño, Miguel. Se esconde cuando entro en la habitación. Bernardo dice que ya pasará, que los niños necesitan estructura. Daniel pregunta por su madre por la noche. Otras entradas describen una rutina estricta, comidas, lectura, oración, tiempo al aire libre, recompensas y castigos, dibujos como terapia y solo juegos al aire libre supervisados. Hoy Iván corrió hacia la cerca. Bernardo le dio una bofetada. Le dije que era muy fuerte. Dijo que necesitan el miedo para mantenerse leales. La última entrada data del 19 de julio de 1990. El más pequeño se fue. Bernardo lo enterró bajo el cobertizo. Quería irme. Bernardo dijo que sería mi culpa si se llevaban a los demás. Dijo que ahora son suyos. Nolan dejó de leer. Nadie habló. Elena simplemente permaneció sentada a la mesa, mirando por la ventana, las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Por la mañana, Nolan llamó a la oficina del sheriff. La excavación en la caravana comenzó en cuestión de horas. Bajo el cobertizo, Benjamín, encontraron una tumba poco profunda, dentro había restos de un niño, varón, de unos 8 años. Las pruebas de ADN confirmarían que se trataba de Miguel Cortés, pero Elena ya lo sabía. Sin embargo, Daniel e Iván no estaban por ningún lado. Elena permaneció de pie al borde de la fosa poco profunda mucho después de que el equipo forense la cubriera. El sol de Arizona caía con fuerza, implacable, pero ella no se movió. Su mano descansaba sobre su pecho, con el corazón latiendo con fuerza bajo la palma. No lloró, no allí, todavía no. Había llorado tanto a lo largo de los años que el dolor se había convertido en un órgano, algo que vivía en ella, siempre zumbando silenciosamente en el fondo. Ahora gritaba. Miguel. Había sido el más pequeño, el más manso. Solía andar de puntillas por la casa temprano por la mañana para no despertar a sus hermanos. Le susurraba cuentos al perro de peluche al que llamaba Capitán Berkeley y lo arropaba en la cama como si necesitara protección. No lo habían protegido, o tal vez, pensó Elena con amargura, no. De vuelta en el motel, los diarios yacían extendidos sobre la cama, abiertos por pasajes. Nolan y Laura los releían una y otra vez. Las páginas estaban deformadas por años de calor y abandono, pero la letra de Moreno era nítida, casi obsesiva. Sus pensamientos variaban de fragmentados a reflexivos y escalofriantemente clínicos. Me ven como su ayudante. Les llevo comida, les explico las reglas, pero Bernardo es la voz a la que obedecen. Los llama hermanos, nunca por su nombre, dice que los nombres pertenecen al pasado. Ahora los mantiene separados, dice que eso los hace menos propensos a conspirar. Laura pasó una página, sus dedos temblaban ligeramente. Miguel no come a menos que yo esté presente. Llora sin emitir sonido alguno. Creo que sabe lo que viene. Iván intentó defenderse ayer, le lanzó un juguete a Bernardo y le dijo, tú no eres mi papá. Bernardo lo encerró en el cuarto oscuro durante 12 horas. Unas cuantas entradas más tarde, el tono cambió. Ya son mayores. Daniel habla con acertijos. Iván me mira como si supiera algo que yo desconozco. No piden ayuda.
Hace semanas que no lo hacen. El silencio es peor que los gritos. Esa noche, el detective Nolan se reunió con las autoridades locales. Los forenses confirmaron que los restos hallados bajo el cobertizo coincidían con los de Miguel Cortés, basándose en análisis dentales y de ADN. El departamento del sheriff abrió una investigación multiestatal para Daniel e Iván, bajo la premisa de que podrían estar vivos o haber sido trasladados antes de la muerte de Miguel. Elena estaba sentada en el pasillo del motel, frente a la sala de reuniones, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Su cuerpo temblaba, pero su rostro se mantuvo sereno. Sabían que se había ido, susurró cuando Nolan regresó. Daniel e Iván, ¿cuánto tiempo vivieron con eso? No lo sabemos, dijo Nolan con suavidad. Pero los diarios terminan en 1990. La última entrada implica que Miguel murió entonces, eso significa que los otros dos vivieron casi un año después del secuestro, y después de eso. Laura preguntó desde la puerta. Nolan dudó. No hay rastro, ni en Arizona ni en Texas. ¿Nada? Elena negó con la cabeza. Están ahí fuera. Lo presiento. Más tarde esa noche, Elena se encontró sentada sola con el segundo diario, hojeando las últimas páginas. Una entrada estaba garabateada con tanta presión que la tinta se había filtrado a través de la página. Los llevó a un lugar, dijo que necesitaba empezar de nuevo. Dijo que el desierto estaba demasiado expuesto. No confiaba en que lo siguiera. Tomó el Cadillac. Se quedó sin aliento. Volvió a las fotos, el mismo Cadillac rojo visible en la foto de 1989 de los niños frente a la casa de Hal, la misma marca y modelo que ahora se encontraba en un granero en la provincia de Robleda, dentro de la propiedad cercada. A Elena nunca le habían permitido entrar. Por la mañana, Nolan confirmó el vehículo. Sí, dijo. El coche sigue registrado a nombre de Bernardo Hinojosa, añadió Nolan. Nunca fue incautado, solo se dejó en un almacén junto a la casa principal. ¿Podemos registrarlo?, preguntó Elena. Ya lo hicimos cuando reabrimos el caso, dijo Nolan. Al menos el garaje. No el granero, no teníamos motivos para romper la cerradura. Ahora lo harás, dijo Elena con ojos duros. Regresaron a la calle del Olmo Seco 2 días después. Elena estaba en su jardín, con el sobre con las pulseras en la mano. No había pisado el patio trasero de la casa de Hal desde la desaparición de los chicos, al menos no de verdad. Ella y Nolan, acompañados por las autoridades locales, entraron juntos al granero. Motas de polvo flotaban en el aire como faroles fantasmales. El Cadillac el dorado rojo estaba en el centro, con una lona tendida perezosamente sobre él, descolorido pero intacto. Nolan se acercó lentamente, con una linterna en la mano. El baúl había sido forzado hacía años, pero nadie había mirado bajo el forro. Benjamín, de pie cerca con una palanca, dio un paso adelante a la señal de Nolan. Levantó el forro. Un crujido, luego silencio. Luego el golpe de la madera contra el metal. Dentro de un compartimento oculto había 3 tarjetas escolares, parcialmente quemadas pero legibles: Daniel Cortés, Iván Cortés, Miguel Cortés. Benjamín. Debajo, una pequeña foto rota de 2 niños, quizás de 11 años, de pie en una playa, uno con un perro y el otro con un libro. Elena jadeó. Son ellos, susurró. La foto fue escaneada y mejorada digitalmente. El logotipo de la camiseta de un niño se relacionó con una granja privada y un programa de apoyo juvenil establecido en 1992 en una zona rural de Texas con un nuevo nombre sin fines de lucro. El fundador, Julián Ferrer, era un maestro jubilado y antiguo compañero de Bernardo Hinojosa en la escuela primaria Oakich. Su nombre nunca antes se había mencionado. Elena sintió que se le doblaban las rodillas al oírlo. Lo recuerdo, dijo. Enseñaba ciencias. Mis hijos lo adoraban.
Nolan leyó el informe en voz alta. Julián Ferrer dimitió repentinamente en 1990, solicitó su jubilación anticipada, sin transferencia de pensión y sin nueva dirección. La voz de Laura era baja. ¿Crees que se los llevó? El rostro de Nolan era sombrío. Creo que Bernardo se los dio a alguien de confianza. Los ojos de Elena ardían. Entonces es hora de encontrarlo. La organización sin fines de lucro aún existe, el sitio web es minimalista, casi rústico. Describió una comunidad agrícola basada en la fe dedicada a ayudar a los jóvenes Atrisisca a encontrar un propósito a través de la estructura y el cuidado. Se llamaba Julian's Haven for Hope, sin número de teléfono, solo una dirección y un enlace de donación. Elaine se quedó mirando la foto de la página principal, chicos sonrientes con overoles paleando tierra, un hombre al fondo, alto, de pelo canoso, sonriendo levemente. ¿Podemos ir?, le preguntó a Nolan. Podemos ir, dijo Nolan, pero no vamos solos. El sol yacía bajo sobre las llanuras tejanas mientras Elena, Laura y el detective Nolan se acercaban al camino de grava, marcado por un descolorido letrero de madera, Refugio Howard para la Esperanza, establecido en 1992, echando raíces, cultivando vidas. Las letras estaban recién pintadas. Sin embargo, la puerta era de hierro viejo, podrida y manual, y crujió cuando Nolan la empujó. El pulso de Elena se aceleró mientras el coche avanzaba. Benjamín se había quedado en Rosewood, demasiado conmocionado para afrontar lo que pudiera venir después, pero Elena necesitaba estar allí. Sus hijos podrían haber recorrido ese mismo camino, podrían haber vivido en uno de los edificios que ahora se recortaban contra el horizonte polvoriento. Pasaron un pastizal donde los chicos, adolescentes en su mayoría, palaban tierra en largas hileras. Desde la distancia parecía sano y simple, pero Elena había vivido lo suficiente para saber que incluso el silencio podía llevar una máscara. Nolan aparcó cerca del edificio principal, una casa de campo de 2 plantas con cortinas descoloridas por el sol y plantas en macetas en el porche. Una mujer los recibió en la puerta, portapapeles en mano. Bienvenidos al refugio. Soy la hermana Mara. Tenía unos 60 años, cabello corto y blanco bajo un sombrero de paja, su voz era suave pero firme. ¿Vienen a visitarnos o a hablar con el señor Ferrer?, preguntó Nolan, mostrando su placa. ¿Está en el lugar?, preguntó la hermana Mara, con una sonrisa vacilante. Creo que sí. Estuvo en el invernadero antes, pero puede que haya regresado a su residencia. Nolan asintió. Por favor, háganle saber que el Departamento de Policía de la provincia de Robleda ha reabierto el caso de una persona desaparecida y tenemos motivos para creer que esta propiedad está involucrada. La mujer palideció. Lo encontraré. El invernadero estaba cálido y fragante, impregnado del aroma a tierra húmeda y melisa. Elena entró sola, recorriendo con la mirada las plántulas, las macetas colgantes y los carteles pintados a mano por los niños. Al fondo vio a un hombre inclinado sobre una bandeja de brotes de tomate, tarareando una melodía, desafinada pero suave. Levantó la vista, cabello plateado, rostro surcado, una sonrisa suave, cautelosa pero no hostil. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. Elena no respondió al principio, se le hizo un nudo en la garganta. Él entrecerró los ojos. «Te conozco», dio un paso adelante. «¿Les diste clase a mis hijos en la primaria o a Kitsch?» Parpadeó, su mano se quedó quieta en la tierra. «Daniel, Iván y Miguel Cortés», dijo. «Desaparecieron en 1989». Una larga pausa. «Los recuerdo», dijo en voz baja. «Chicos inteligentes, cariñosos, siempre juntos». Elena estudió su rostro. «¿Qué les pasó?», miró las plántulas. «No lo sé». Dio otro paso al frente. «Pero Bernie Hall te los dieron». No dijo nada. «Luego llegaron asustados, confundidos», dijo Elena. «Sus padres los habían abandonado, necesitaban estructura».
Se los robaron, añadió, y tú lo sabías. Su voz se redujo a un susurro. No hice preguntas. Me dije a mí mismo que estaba ayudando. ¿Dónde están ahora?, preguntó. ¿Dónde están mis hijos? Julián la miró y, por primera vez, se le quebró la voz. Puedo llevarte con uno de ellos. Lo siguieron en silencio hasta una casa más pequeña detrás del invernadero, más privada y cuidada. Las campanillas de viento tintinearon en la puerta. Dentro había un hombre de unos 30 años, pelo oscuro y rizado, piel morena y cálida, complexión musculosa. Estaba de pie junto a una estufa, removiendo algo en una sartén. Cuando se giró, las rodillas de Elena se doblaron, sus ojos, su sonrisa, era Daniel. Se parecía exactamente a su marido, exactamente al mismo a los 7 años, pero ya adulto. Mamá, susurró. Elena dio un paso adelante, temblando. Danny miró a Julián y luego a ella. No me acuerdo, dijo. Me dijeron que habías muerto, que estabas en la cárcel. Elena sollozó. Nolan se dirigió silenciosamente hacia la puerta, dándoles espacio. Laura le puso una mano en el hombro a Julián. Los acogiste, dijo, pero nunca les dijiste la verdad. No supe cómo, susurró Julián, y luego pasó demasiado tiempo. Daniel, que se hacía llamar Ferdinand, se sentó con ellos bajo el toldo del porche. Les explicó todo. Recuerdo la casa, dijo, Broken ELM y Brutus, pero pensé que era un sueño. Nos dijeron que éramos inmigrantes, que nos habían rescatado. Elena asintió lentamente. Después de Miguel, se detuvo, con un nudo en la garganta, dejamos la caravana de Bernardo y vinimos aquí. Nolan preguntó con suavidad, ¿sabes dónde está Iván? Daniel asintió. Sigue en la propiedad. Trabajamos en diferentes aspectos del programa. Pero hay más, dudó, hay un tercer hermano, Marco. Elena frunció el ceño. ¿Marco? Éramos trillizos, pero nos dijeron que era uno de nosotros, que era el hermano. No lo cuestioné. Se parece a nosotros. Nolan se levantó de golpe. ¿Cuántos jóvenes aquí se parecen a ti?, respondió Daniel en voz baja, 3. En menos de una hora, Nolan y la policía local detuvieron a Julián Ferrer y cerraron la propiedad. Iván, conocido como Diego, fue encontrado en la oficina principal. Se quedó paralizado al ver a Elena, pero se desplomó en sus brazos en cuanto ella pronunció su nombre. Recuerdo tu voz, susurró. Encontraron a Marco en una cabaña privada cercana, vigilando a un grupo de niños pequeños en el jardín. Estaba confundido, desorientado, pero se parecía a los demás. Elena lo reconoció al instante, los ojos pequeños de Miguel, los hoyuelos de Daniel, la mirada de Iván. Gabriel, dijo. Tu verdadero nombre es Gabriel. En el granero encontraron el Cadillac, todavía estacionado, todavía limpio. En la guantera había 3 actas de nacimiento falsificadas, un cuaderno y una foto que Elena nunca había visto antes, los trillizos, de no más de 10 años, sentados a la orilla de un río, con cañas de pescar en la mano. Ninguna sonrisa, solo miradas, huecas e inmóviles. Habían estado desaparecidos del mundo, pero ahora los habían encontrado. Elena observaba a los 3 jóvenes desde la ventana del motel, Daniel, Iván y Gabriel. Estaban sentados en un banco en silencio, hombro con hombro, bebiendo latas de refresco de la máquina expendedora. Nadie hablaba. De vez en cuando, alguno miraba a los demás, pero no hacían contacto visual por mucho tiempo. Era como si un hilo invisible los uniera, pero había pasado tanto tiempo que ninguno sabía cómo sujetarlo. Apoyó la palma de la mano en la ventana. No lloró, todavía no. El detective Nolan informó a Elena y Laura esa mañana. Julián Ferrer está bajo custodia. Ha confesado haber albergado a los niños desde 1990.
Afirma que Bernardo Hinojosa se los trajo después de que las cosas salieran mal en la caravana. Dijo que estaba tratando de salvarlos de más daño. Laura se burló. Construyó una mentira alrededor de ellos. Más que eso, dijo Nolan con gravedad, reconstruyó sus identidades. A los 3 niños se les habían emitido certificados de nacimiento falsificados con nombres diferentes, Ferdinand, Diego y Gabriel. Daniel tenía el alias más antiguo. El reemplazo de Miguel, Gabriel, había sido adoptado de otro niño de acogida que Bernardo había acogido brevemente antes de su muerte. No había ningún registro legal del niño que existiera después de 1991. La voz de Elena se quebró. ¿Así que reemplazaron a mi hijo? Nolan asintió. Parece que Gabriel era demasiado pequeño para recordar mucho, pero creció con los demás. No sabe quién es ni quién no es. Un equipo forense regresó a la vieja caravana en Arizona. El descubrimiento de la tumba de Miguel condujo a una excavación más amplia alrededor del área, muestras de tierra, restos parciales, huesos descompuestos hace mucho tiempo. Para el final de la semana, habían recuperado artículos que claramente pertenecían a otros niños, una pulsera de cordones de zapatos, una figura de acción derretida, una pequeña chaqueta de mezclilla con el nombre Nicolás Las bordado en la etiqueta. Esto va más allá de tus hijos, le dijo Nolan a Elena. Creemos que había otros, no tomados en conjunto, sino escondidos de la misma manera, abandonados, intercambiados, reescritos. Elena se recostó en su silla. ¿Cuántos? Todavía no lo sabemos, dijo. Elena se encontró a solas con Gabriel a la mañana siguiente. Se sentaron en un parque cerca del motel, bajo un nogal. Ella le trajo limonada, él apenas la probó. No sé qué quieres de mí, dijo en voz baja. Elena lo miró con voz serena. No quiero nada que tú no quieras darme. Él miró fijamente el césped. Dicen que no soy Miguel, pero me parezco a ellos. Siento que les pertenezco. ¿Acaso eso no lo hace cierto? Metió la mano en su bolso y sacó las 3 pulseras. Las dejó con cuidado en el banco entre ellos. Estas eran suyas, dijo. Las encontré en una caja escondida bajo el suelo, en una habitación que nadie sabía que existía. Gabriel miró las pulseras. Pequeñas, coloridas, inocentes. Yo llevaba una igual, dijo. Decía Gab. Elena asintió. Ahora te llamas así, pero no siempre lo fue. Guardó silencio un buen rato y luego preguntó, ¿puedo quedármelas? Ella asintió. Quédate con las 3. Esa noche, Daniel se sentó con Laura en el vestíbulo del motel. Había preguntado por ella, no por su madre, todavía no. Necesito entender algo, dijo. ¿Éramos famosos?, preguntó Laura. ¿Te recordaron? Eso no es. No es el mismo número, pero sus caras aparecieron en los papeles de los cartones de leche durante años. Daniel exhaló. Nadie nos encontró. Los escondieron con cuidado. Les dieron nuevos nombres, nuevos cumpleaños, nuevos padres, personas que los enterraron en una nueva historia. Daniel levantó la vista. ¿Y ahora quién soy? Elena dio la única respuesta que le pareció sincera, ¿quién quieres ser? Lo pensó durante un buen rato y luego dijo, Daniel. Iván encontró a Elena en el patio del motel. Estaba regando una maceta llena de flores marchitas, viejas costumbres. Recuerdo tu risa, dijo. Solía hacer temblar la cocina. Elena se giró lentamente. Y recuerdo el tuyo, dijo. Siempre venía después del de Daniel, como un eco. Él asintió. No te olvidé. Nunca dejé de buscarte. Se quedaron en silencio, sin necesidad de más. Ella le entregó la regadera, él la tomó. Gabriel se sometió a una prueba de ADN voluntaria.
Los resultados revelaron que no tenía relación biológica con la familia Cortés. La noticia lo desgarró. No sé quién soy, le susurró a Nolan. Era Miguel. Ahora no soy nadie. Elena intervino en silencio. No hay número. Daniel e Iván te quisieron. Te criaron como a un hermano. Eso te hace mío en todo sentido. Lloró por primera vez. Ella no lo detuvo. El equipo forense publicó su informe completo sobre las actividades de Bernardo Ale y Julián Ferrer, al menos 5 conjuntos de restos infantiles no identificados en 2 ubicaciones, una red documentada de falsificación de documentos y reubicaciones que posiblemente se extendía a otros estados. Los diarios de Moreno confirmaron al menos otros 3 traslados cuyas identidades nunca se conocieron. Ferrer se declaró culpable de conspiración, detención ilegal de menores y obstrucción a la justicia. Probablemente moriría en prisión. Elena no asistió a la sentencia. Que se desvanezca, dijo. Que se pudra, sin nombre. Un mes después, Daniel, Iván y Gabriel se mudaron a una casa alquilada cerca de Rosewood. Juntos, no hablaban mucho del pasado, todavía no. Pero Elena los visitaba todos los domingos. Les traía comida, a veces fotos, a veces solo silencio. Todo era aceptado. Gabriel volvió a utilizar su nombre de nacimiento, Nicolás Las. Nolan encontró un certificado de nacimiento perdido hace mucho tiempo, enterrado en el sistema de acogida de Texas. Había estado con Bernardo Ale brevemente cuando era un niño pequeño, y luego desapareció. Ahora volvía a ser real. Elena estaba de pie una vez más en su jardín, cavando la tierra con las manos enguantadas. Plantó lirios, 3, para Daniel, para Iván y para Miguel. Nicolás estaba a su lado, sosteniendo la regadera. Creo que quiero ser profesor, dijo. Ella levantó la vista, sorprendida. Él sonrió. Quiero ayudar a los niños a sentirse seguros, como yo nunca me sentí. Elena asintió. Eso sería lo mejor que podrías hacer. Juntos, regaron las raíces. La última vez que Elena había volado fue para un funeral. Esta vez, el avión se elevó hacia un cielo dorado mientras ella estaba sentada entre Laura y el detective Nolan, con las manos firmemente apretadas alrededor de un vaso de papel lleno de agua y los dedos apenas temblando. Aún no regresaban a Rosewood. Arizona aún guardaba un nombre más, un cabo suelto, y Nolan se negaba a dejarlo en el aire, Raúl Moreno. Aunque Julián Ferrer había cooperado plenamente a cambio de una sentencia más leve, solo había admitido vagos detalles sobre los últimos movimientos de Moreno. Moreno se fue tras la muerte de Bernardo, llevándose consigo a un chico, el Callado. Supuse que era Daniel, pero nunca lo volví a ver. Los registros rastrearon a Moreno hasta un apartado postal en el norte de Arizona. Durante mucho tiempo, el asunto permaneció inactivo, hasta que surgió una reciente transacción inmobiliaria bajo uno de los antiguos alias de Moreno, Harold Moss, un terreno de 8 hectáreas a las afueras de un pueblo fantasma llamado Vitterly. Remoto, sin registrar, cercado. Nolan lo llamó la última sombra conocida. Condujeron por carreteras vacías y formaciones rocosas desteñidas por el sol. Cuanto más avanzaban, menos ayuda les daba el GPS. La señal de celular se cayó. El camino se volvió de tierra. Quizás solo sea una vieja choza, dijo Laura desde el asiento del copiloto. Una pista sin salida. Elena no dijo nada. Su mirada permaneció fija en el horizonte. Cuando llegaron al complejo, era casi de noche. Parecía intacto, el tiempo lo había abandonado. Un remolque oxidado, un pequeño granero, una antena parabólica colgando de un hilo y un hombre sentado en el porche, con las piernas estiradas y las manos apoyadas en las rodillas. Se puso de pie cuando se acercó el coche. Delgado, de barba canosa, con ojos como canicas de acero. Nolan salió primero. Raúl Moreno.
El hombre ni se inmutó. Depende de quien pregunte. Soy la detective Sarah Nolan. Ella es Elena Cortés. Miró a Elena, con la mandíbula crispada. Cortés, dijo en voz baja. Elena dio un paso adelante. ¿Conociste a mis hijos? No lo negó. Conocí a muchos chicos, dijo. Algunos más ruidosos que otros. Se sentaron alrededor de una mesa de madera desgastada dentro del remolque. El aire olía a polvo, tabaco y metal viejo. Un ventilador oscilaba en un rincón, pero no servía para combatir el calor. No les hice daño, dijo Moreno rotundamente. Era Ale. Solo los mantuve con vida. Elena apretó los puños. Los secuestraste. Los protegí de un destino peor. Los escondiste de su madre. La miró. ¿Y qué habrías hecho si hubieras sabido la verdad? ¿Cómo habría tratado el mundo a 3 chicos que olvidaron hablar, que ya no sabían su apellido? Elena no alzó la voz. Lo habría intentado, dijo. Me habrían encantado. Moreno miró hacia otro lado. Nolan deslizó una foto sobre la mesa, una imagen del complejo juvenil de Daniel e Iván sentados uno al lado del otro. A este, dijo. ¿Te lo llevaste? Te llevaste a Iván. A Moreno se le crispó el labio. No paraba de gritar, dijo. Incluso después de la muerte de Miguel, Ale me pidió que lo silenciara. Pero corrí. Lo llevé. Intenté darle una nueva vida. Le diste una mentira, dijo Elena. Moreno se volvió hacia ella. Y aún así, sigue vivo. En el granero encontraron registros, nombres, fechas, documentos falsos. Pero lo más importante, encontraron una caja con dibujos, rollos de crayón sobre papel viejo, un perro, una casa, un niño con un globo, todos firmados, E. Cortés, 9 años. Elena los apretó contra su pecho como si fueran escrituras. ¿Por qué guardarlas?, le preguntó Laura a Moreno más tarde. Tenía que recordar algo, dijo. No todo lo que hacía era malo. Nolan se puso de pie. Se le acusará, dijo. Cómplice de secuestro, detención ilegal, obstrucción. Moreno asintió. Ya me lo imaginaba. ¿Por qué no corriste?, preguntó ella. Miró por la ventana. Ya lo hice, hace 30 años. Llevo esperando que llamen a la puerta desde entonces. Elena regresó al motel con Nolan y Laura. Dejó los dibujos sobre la cama. Iván llegó poco después, había insistido en venir, pues quería ver con sus propios ojos lo que Moreno había guardado. Entró en la habitación, vio los dibujos y se quedó paralizado, se llevó la mano a la boca. Yo hice esto, susurró. Recuerdo al perro. Lo llamé Spane. Elena le tomó la mano. Nunca te olvidaron, dijo. Ni siquiera quienes no merecían recordarte. Iván la abrazó. Esta vez, dejó caer las lágrimas. A la mañana siguiente, los 4 estaban sentados afuera del motel tomando un café malo y viendo salir el sol. Nolan habló primero, hay otra tumba cerca de la caravana. Todavía se están analizando los huesos. Elena no se inmutó. Estoy preparada para lo que encontremos. Ahora sé a quién tengo, añadió Laura con dulzura. Y ya no estás sola en esto. Nicolás llegó 1 hora después, tras haber conducido toda la noche desde Rosewood, y Daniel también. Los trillizos, aunque ahora diferentes, se sentaron juntos por primera vez, con plena comprensión de quiénes eran y quiénes no. No lo recuerdo todo, dijo Daniel. No tienes por qué, respondió Elena. Lo que importa es que estás aquí. El jardín de la calle del Olmo Seco volvía a la vida. Elena se arrodilló en la tierra mientras el amanecer extendía la luz sobre el césped. Los lirios que había plantado semanas atrás empezaban a florecer,
pétalos blancos que se alzaban sobre la tierra blanda como delicadas trompetas. Entre ellos había añadido violetas para el coraje y lavanda para el recuerdo. La casa de enfrente, la de los Ramírez, ya no albergaba secretos. Las paredes selladas habían desaparecido, las reliquias ocultas, retiradas. El garaje había sido renovado y se había abierto a la luz por primera vez en décadas. Pero era la casa de Elena la que ahora albergaba la verdadera historia, no de horror, sino de regreso. Dentro, 3 sillas esperaban en la mesa del desayuno. Daniel fue el primero en llegar. Llamó una vez y entró, algo en lo que Elena había insistido. Su mirada estaba despejada hoy, su postura, más firme. «Buenos días», dijo, dejando una bolsa de la compra en el mostrador. «Traje el café delicioso». Elena sonrió. «Solo te tomó 35 años aprender a apreciar mi gusto». Iván llegó después, frotándose los ojos para no dormir. Llevaba una sudadera con capucha y las mangas arremangadas hasta los codos, una costumbre que tenía desde niño. Elena aún lo imaginaba arrastrándose bajo la mesa de la cocina, de niño, buscando migas de galleta. Nicolás Las lo siguió en silencio, todavía de voz suave, todavía inseguro, pero aprendiendo lentamente que no necesitaba un pasado para ganarse un futuro. Elena sirvió café. Se sentaron. Nadie habló de inmediato, no por incomodidad, sino porque el silencio ya no significaba pérdida, significaba presencia. Esa tarde, los 4 caminaron hasta el cementerio a las afueras de Rosewood. Habían colocado una nueva lápida junto a la tumba del difunto esposo de Elena. Miguel Cortés. 1981-1990. Nuestra luz silenciosa, aún brillando. Daniel se arrodilló junto a él, con una mano sobre la piedra. No llegó a crecer, dijo. No, dijo Elena. Pero él se encargó de que lo hicieras. Iván colocó un dibujo doblado junto a la tumba, uno de los dibujos a crayón recuperados de la caravana de Moreno. Mostraba a 3 niños y un perro bajo un sol torcido. Uno de los niños tenía alas. Siempre ha estado con nosotros, susurró Iván. Nicolás cogió una flor del ramo y la colocó detrás de la piedra. Nadie lloró. Simplemente se quedaron allí, recordando. Más tarde, de vuelta en casa de Elena, Laura se unió a ellos para cenar. La mesa estaba llena, pollo asado, pan de maíz, ensalada, tarta de durazno. Elena insistió en cocinarlo todo ella misma. No sé qué decir, admitió Daniel mientras se sentaban. Di que volverás el próximo domingo, dijo Elena. Iván sonrió con suficiencia. Va en serio. Ya planeó el menú. La risa floreció. Hasta Nicolás Las sonrió. Más tarde, después de cenar, se sentaron en el porche, Elena en su mecedora, los niños uno al lado del otro en los escalones. Las cigarras zumbaban, el cielo se extendía inmenso. Esta casa tiene algo especial, dijo Nicolás Las. Aunque no es donde vivíamos, se siente como nuestro hogar. Elena los miró a todos. Es porque por fin están aquí. Antes de acostarse, Elena salió al jardín por última vez. Se arrodilló y tocó la tierra bajo los lirios, la sentía cálida, viva. Sacó 3 piedras lisas de su bolsillo y colocó una al pie de cada flor, Daniel, Iván, Miguel. Hizo una pausa y luego añadió una cuarta, Nicolás Las. La noche estaba silenciosa a su alrededor, pero en su pecho algo floreció, no pena, ni dolor, sino paz, una fuerza silenciosa que había esperado 35 años para regresar. Elena Cortés no había pisado la calle del Olmo Seco en 34 años, desde el día en que sus 3 hijos, trillizos de 8 años, desaparecieron en algún lugar entre la parada del autobús escolar y la acera agrietada frente a su casa. Desde que el pueblo se sumió en el silencio a su alrededor, evitando el contacto visual y las preguntas para las que no tenían respuesta. Desde que se acabaron las oraciones y dejaron de llegar los guisos.
Se repetía año tras año que si la verdad estaba enterrada en algún lugar, estaba enterrada profundamente. Pero cuando una joven pareja que reformaba una casa 2 casas más allá desenterró una lonchera roja oxidada con el nombre Iván grabado en la tapa, el tiempo se desplomó como una persiana que se cierra de golpe. De repente, ya no era una madre en duelo, era una testigo, y alguien, en algún lugar, siempre había sabido la verdad.